revelado, el siniestro y escalofriante secreto que embrujó a las mujeres del rancho Maldito. La luna llena iluminaba el pequeño pueblo rural con una luz fantasmal. Aunque el paisaje parecía idílico, bajo la superficie se debatían secretos oscuros y una terrorífica maldición que acechaba a las mujeres como un depredador hambriento. María, madre soltera de 34 años, regresaba a casa tras un agotador día en el rancho de su abuelo. La soledad de la carretera solo era interrumpida por el susurro del viento que parecía traer ecos de las desaparecidas. Nunca es seguro salir de noche, murmuraban las viejas en el mercado, sus ojos reflejaban el miedo y la resignación. Ese día María sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Las sombras se movían en la penumbra y, por un instante, tuvo la sensación de estar siendo observada. Parpadeó, tratando de despejar la mente, pero cada sombra parecía cobrar vida propia, susurrando advertencias. Cuando llegó al rancho, encontró a Valeria dormida, pero su niña no parecía tranquila. Su rostro elocuente mostraba una preocupación inexplicable. María no podía evitar pensar que algo acechaba en la oscuridad. Al día siguiente, mientras se esforzaba por no dejarse dominar por el miedo, se cruzó con don Felipe, su vecino. Hombre de apariencia amable, siempre estaba dispuesto a ayudar, pero algo en sus ojos delataba una oscuridad interna. En un rincón, escuchó a otras vecinas hablar de antiguos pactos que vincularían a la familia de don Felipe con fuerzas malignas. El pánico se filtró en su corazón. Si las historias sobre la desaparición de mujeres estaban ligadas a ese hombre, que estaba esperando para actuar, los sucesos extraños comenzaron a desencadenarse. En las noches, sueños aterradores la consumían, visiones de mujeres atrapadas entre lo vivo y lo muerto la acechaban. Con cada susurro del viento, sentía que algo la llamaba, y la tensión aumentaba. Las voces que antes eran susurros ahora eran gritos sutiles, empujándola a una verdad aterradora. Cuanto más buscaba respuestas, más la incertidumbre apretaba su garganta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión culminó cuando, una noche, mientras María estaba en el rancho, escuchó un lamento lejano. El sonido, desgarrador y lleno de tristeza, parecía emanar del bosque cercano. Sin pensarlo, corrió hacia el origen, sintiendo como el aire se volvía denso y frío. La oscuridad se cernía a su alrededor como una manta sofocante. A medida que se adentraba, sombras danzaban entre los árboles, sus movimientos eran torpes pero estaban cargados de una malevolencia palpable. Cuando se dio cuenta de que don Felipe la seguía a una distancia prudente, el terror la llenó. La revelación que estaba a punto de enfrentar no solo sacudiría su mundo, sino que también podría acabar con la vida de Valeria. Con cada paso, la presión crecía, la noche se sentía viva, ya no era refugio, sino prisión. María sabía que estaba a punto de desvelar un secreto aterrador que había atormentado a tantas mujeres antes que ella. ¿Logrará enfrentarse a don Felipe y a las fuerzas oscuras que acechan su hogar, o caerá víctima de la sombra que ha devorado a sus antecesoras? La luna, ahora más brillante que nunca, parecía observar con curiosidad, mientras la oscuridad esperaba con ansias la llegada de otra víctima. El rugido de los árboles azotados por el viento se volvió ensordecedor, como si la propia naturaleza intentara advertirle de un peligro inminente. María, con el corazón palpitante, giró para mirar a don Felipe, pero él había desaparecido en la bruma. La sensación de ser observada se intensificó, y un frío helado recorrió su espalda. Podía sentirlo, acechante, una presencia tangible, como una sombra que la seguía, esperando el momento adecuado para atraparla. Siguió avanzando, la luz de la luna ahora apenas iluminaba su camino. Entre los árboles, vislumbró algo resplandeciente. Corría un camino de piedras brillantes, como si la tierra misma estuviera invitándola a seguir.
Al acercarse, se dio cuenta de que las piedras formaban un círculo, un antiguo altar cubierto de musgo y pálidas flores que parecían llorar en silencio. Retazos de historia le susurraban desde el viento, sacrilegios, rituales, y un pacto que nunca debió ser renovado. Se agachó para inspeccionar más de cerca cuando, de repente, un susurro helado se deslizó por su oído. No estoy sola. La voz era familiar, reconociendo a las mujeres que habían desaparecido, atrapadas en el bosque como ecos perdidos. María cubrió su boca para ahogar un grito, sintiendo que un aire pesado se apoderaba de su garganta. ¿Sería posible que esas almas atormentadas la estuvieran llamando? Con un susurro en su corazón, recordó lo que había escuchado sobre la familia de don Felipe. Su mente se debatía entre la realidad y el horror. Algunas mujeres creían que habían sido seducidas por sus promesas, solo para terminar sacrificadas en un oscuro rito de poder. María sabía que don Felipe no era un hombre común, sus ojos parecían contener secretos que podrían desentrañar la pesadilla que vivían las mujeres de su pueblo. No tengo tiempo para esto, exclamó, sacudiendo la cabeza. Era hora de averiguar la verdad, de desentrañar el misterio que había mantenido cautiva a su familia por generaciones. Con un nuevo propósito, se levantó y dio un paso hacia el brillo de las piedras. Pero algo la detuvo, un crujido de ramas resonó detrás de ella, y al girar, se encontró con la silueta de una figura oscura. Don Felipe, emergiendo de las sombras, sonrió con malicia, sus ojos brillaban con una luz insana. ¿Te gusta lo que ves, María? Su voz era pura veneno, un eco de las advertencias que había ignorado. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz temblando entre la ira y el miedo. ¿Qué es esto? Este es solo el comienzo, dijo él, acercándose. Tú también serás parte de la historia. Todo lo que necesitas hacer es aceptar tu destino. El pánico invadió a María, sintiendo que la presión del bosque aumentaba a su alrededor, como si los árboles estuvieran prestando oídos a la ominosa conversación. Un grito lejano se escuchó, resonando en la penumbra, la voz de una mujer en angustia. Vas a perderlo todo, el viento susurraba en su oído, cargado de advertencias. No seré otra más, murmuró María, apretando los puños. Pero al mismo tiempo, la incertidumbre nublaba su mente, y el llanto de las mujeres caía sobre sus hombros como un manto pesado. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz intermitente parpadeó en el corazón del bosque. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, ignorando el grito de don Felipe. Lo que brillaba podía ser su única salvación, la esperanza de descubrir la verdad sobre la maldad que acechaba a su alrededor. El sonido de pasos resonaba tras ella, y la atmósfera se volvió aún más pesada. ¿Lograría escapar de la oscuridad y de las garras de don Felipe? Cada paso se convirtió en una carrera contra el tiempo, el lamento de las mujeres resonaba cada vez más fuerte, presionando su corazón. La luz se desvanecía mientras ella avanzaba, y la ansiedad la envolvía, hasta que tropezó y cayó de rodillas. En el silencio, sintió que el aliento de la noche se cernía sobre ella. María, una voz familiar llamó desde la distancia, era Valeria. La pequeña estaba ahí, al borde del claro, y su figura parecía brillar con una luz propia, pura y limpia. Ayúdame. María, en estado de shock, se dio cuenta de que su lucha no era solo por sí misma, sino también por su hija. En ese instante, supo que el desenlace de su historia dependía de una revelación que estaba a punto de desvelar en el corazón del bosque maldito. La mirada de don Felipe, voraz y ansiosa, la seguía de cerca. Con cada latido, el destino de ambas tiñó la noche con una angustia insoportable. ¿Podría enfrentar la oscuridad que se avecinaba y salvar a Valeria? Todo estaba por resolverse en los peligrosos confines de aquella selva sombría. María respiró hondo. El aire frío le caló los huesos y el corazón le retumbaba en el pecho como un tambor frenético. Valeria, gritó, levantándose de un salto, tambaleándose un poco. La figura de su hija parecía estar envuelta en un halo etéreo, pero algo en su mirada era inquietante, como si las sombras de aquel bosque también la reclamaran. Mamá, ven. Rápido. La voz de Valeria era un susurro urgente, pero había un tono de miedo que hizo que el vello en la nuca de María se erizara. La mirada de la pequeña se volvió hacia la oscuridad, donde las sombras danzaban y se retorcían,
como si esperaran devorar a quien se acercara. Don Felipe seguía allí, la risa siniestra resonando en el aire, como un eco de locura perenne. María sintió que el tiempo se desaceleraba. Su primer instinto fue correr hacia su hija, pero un escalofrío le heló la sangre. No puedo dejar que me atrape, pensó, aterrada por la idea de que don Felipe la estaba manipulando, como un titiritero con sus marionetas. No te acerques a ella, gritó con todas sus fuerzas. Los ecos de las palabras parecían multiplicarse en el aire frío, resonando, reverberando aún más cuando se transformaron en gritos distorsionados del bosque. Valeria, quédate allí. La figura de la niña titubeó, pero no retrocedió. No quiero que te haga daño, mamá, ayúdame. La desesperación pintaba su rostro con trazos de agonía que torturaban el corazón de María. El bosque parecía encogerse, atrayendo a su hija con cada susurro de viento, cada crujido de ramas que retumbaba entre los árboles. Don Felipe avanzó con lentitud, disfrutando del sufrimiento, como si cada paso le diera más poder. Tu vida y la de tu hija están entrelazadas con cada sacrificio que he realizado, María. Todo lo que ves, lo que sientes, te pertenece a ti también. Su sonrisa se amplió, revelando dientes afilados como cuchillas, y sus ojos ardían en la penumbra como brasas. María apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas le hicieron daño. Estaba atrapada entre la tentación de rescatar a Valeria y el miedo de perderlo todo. No eres un dios. Eres un monstruo, gritó, enfrentándose a la oscuridad que parecía apoderarse de su voluntad. No tengo miedo de ti. La risa de don Felipe se detuvo de golpe, y su rostro se tornó sombrío. El miedo es lo que te mantiene viva, María. Este bosque se alimenta de tus temores y de los de tu hija. Te falta tiempo y, sin embargo, el camino a la verdad se hace cada vez más oscuro. El eco de sus palabras retumbó en su mente, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. Un viento frío comenzó a soplar, llevando consigo sus miedos más profundos. Las flores en el altar comenzaron a marchitarse, y el brillo de las piedras parecía apagarse. No puedo perderla, pensó María, y aunque su mente luchaba con el miedo, algo profundo en su interior comenzó a despertar. Las adicciones, los sacrificios, los sacrificados, todo lo que había observado y escuchado en la aldea inundaron su mente, formando una estrategia. Valeria, confía en mí. Por favor, da un paso atrás, gritó mientras dirigía su mirada al altar. Se dio cuenta de que los ecos de aquellas mujeres desaparecidas aún estaban atrapados allí, y quizás, tal vez, podrían ser liberados. La memoria de ellas podía ser su salvación. Don Felipe rugió de rabia, un trueno que retumbó por todo el claro, mientras María empezaba a dar pasos hacia el altar, arrastrando el poder de los espíritus que lo habitaban. No te atrevas a tocarla, advirtió él, pero su orden se sintió como un soplo de aire en su rostro. La luz comenzó a cobrar vida nuevamente, girando en un vórtice a su alrededor. Las almas de las mujeres se alzaban, brillando con una esperanza intoxicante. Sin embargo, el atisbo de libertad que María había encontrado también traía consigo una advertencia: debía hacer un sacrificio. Hacia ella fue convergiendo la oscuridad, cada sombra de don Felipe ahogando su luz. ¿Estás dispuesta a perderlo todo para liberarlas? Piensa bien, María. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no iba a detenerse. Valeria, gritó, sintiendo que la dimensión hablaba a través de su voz. En un instante de lucidez, supo que debía elegir, confrontar el miedo o perder su propósito por siempre. Con el corazón desbordante de dolor y valentía, se lanzó hacia el altar, justo cuando la figura de Valeria se desvanecía en la bruma. El eco de su voz se resonó en su alma con potencia y desesperación. Madre, no. La noche estalló en sombras. ¿Sería el sacrificio el camino a la salvación o la entrada a un abismo sin regreso? María se adentró en su propia oscuridad, un sacrificio ahora inevitable, pero a la vez liberador. Los murmullos de las almas abarrotaron su mente. La respuesta estaba al alcance, pero también el horror. ¿Se atrevería María a enfrentar lo que podría desatar y salvar a su hija? El aire se espesó, y el destino estaba a un paso. María sintió como si el tiempo se hubiera detenido tan pronto como sus pies tocaron el altar.
Una vibrante energía recorría su cuerpo, el eco de los gritos de las mujeres se unió al palpitante latido de su corazón. Las sombras se alzaban a su alrededor, cada vez más densas, como si intentaran abrazarla con manos invisibles y frías. Valeria susurró, su voz ahogada en la desesperación. La figura de su hija se desdibujaba a medida que el brillo del altar la envolvía. María dio un paso más, sintiendo una atracción casi sobrenatural hacia la luz. Pero, al mismo tiempo, un tirón de su corazón le decía que cada centímetro que avanzaba la alejaba de su pequeña. Don Felipe se acercó de nuevo, sus ojos centelleantes iluminaban la oscuridad amenazante. «Crees que puedes liberarlas, pero el precio que pagarás es más alto de lo que imaginas», María, dijo con un tono melódico que se volvía más amenazante con cada palabra. «El sacrificio es un pacto. Debes entregarte, y con ello, consumirás tu alma». «Eres un monstruo», gritó María, ahora tomando su lugar en el altar, sintiendo no solo el peso de su propia vida, sino el de las vidas que se habían perdido en esta trampa mortal. Las almas de las mujeres comenzaron a aparecer, sus rostros desgastados pero llenos de rabia y dolor, como si quisieran advertirle, como si quisieran clamar por venganza. «Escuchen», exclamó María, enfocándose en las almas. «¿Qué necesito hacer? Quiero liberarlas. Haz lo posible». En ese instante, una ola de dolor la abrazó, pues las almas comenzaron a fusionarse con su esencia, llevándose también sus propias historias de sufrimiento y desesperación. Don Felipe soltó una carcajada escalofriante. «No lo entiendes, rica en poder, pero pobre en elección. No puedes salvarla sin perder algo a cambio. La luz y la oscuridad están en equilibrio, y todo lo que entregues tendrá un precio». Sus palabras eran como un veneno que se deslizaba por la mente de María, la bruma que envolvía a Valeria se espesó, un vórtice de sombras maliciosas las rodeaba. María sintió que un tendón de fuerza se formaba dentro de ella, alimentado por la determinación y el amor por su hija. «¿Qué debo sacrificar? ¿Qué es lo que quieres?». Las palabras ardieron en su pecho. «Todo». La respuesta fue un susurro y un grito a la vez, la voz de las almas resonando dentro de su mente. «Tu ser, tu esencia. Debes estar dispuesta a ser consumida si quieres que ellas encuentren la paz». A medida que las sombras comenzaban a crecer, el aire se volvió denso y cargado. María entendía que la batalla se centraba en su voluntad. La tentación de abandonar todo había sido sembrada, pero ella no iba a ceder. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras miraba el brillo de la luz que emanaba del altar. «Soy madre antes que nada, y lucharé hasta el final», clamoró con voz casi quiebra. Su grito resonó en el bosque, como un relámpago en medio de la tormenta. La luz comenzó a emanar de su corazón, desafiando la oscura amenaza que se cernía sobre ella. Don Felipe se quedó inmóvil, atónito por el poder que María había desatado. «No puedes rebelarte contra mí. Eres parte de este ciclo». Su voz se tornó rabiosa, pero era consciente de que su control se desmoronaba. Valeria, ahora casi completamente absorbida por las sombras, gritó con desesperación: «Mamá. Ayúdame, por favor». La voz era un eco desgarrador que atravesó el corazón de María como un puñal caliente. Reuniendo cada pedazo de fuerza que le quedaba, María extendió las manos hacia su hija, sintiendo el sacrificio pesando sobre ella, el temor por lo que podría perder. «Nunca te dejaré ir», gritó, la luz intensificándose a su alrededor. Las almas comenzaron a elevarse, unidas por el poder del amor incondicional. Sin embargo, justo cuando la esperanza parecía florecer, un retumbante trueno rompió el silencio. El viento gélido arremetió contra María, envolviéndola en una espiral de pánico. «El sacrificio debe ser total». Don Felipe rugió, y con un movimiento brusco, el altar comenzó a hundirse, y las sombras tiraban de sus piernas. María comprendió que se acercaba un momento crítico. La oscuridad comenzó a arrastrarla, su propia vida pendía de un hilo. Ellas apremiaban, la urgencia se marcaba en sus ojos. «Ahora, María, elige. El amor sobre el miedo o perderás para siempre a tu hija». Los gritos de Valeria resonaban mientras María luchaba contra el torrente de sombras. La decisión estaba por hacerse.
¿Podría realmente enfrentarse a la oscuridad y rescatarlas a todas, o debería aceptar que algunas almas estaban destinadas a permanecer perdidas en este bosque maldito? La noche se volvió más oscura. El sacrificio se acercaba. ¿Sería ella la antorcha que iluminaría la salida, o sería devorada por la oscuridad que tanto temía? La lucha de María se intensificó. La oscuridad la envolvía como una serpiente, enrollándose en su cuerpo, tratando de ahogar su luz. No podía escuchar nada más que el eco desgarrador de su hija: «Mamá, por favor. Ayúdame». Cada grito la empujaba hacia adelante, pero la sombra no cedía. «¿Qué has decidido, María?». Don Felipe se acercó, su rostro serpenteante iluminado por la tenue luz en el altar. Su sonrisa era una mueca de locura. «Tu amor por ella es admirable, pero ¿hasta dónde llegarías por salvarla?». «Te lo diré claro, solo hay un camino, y es oscuro». Las almas de las mujeres rodeaban el altar, sus rostros en blanco, desvanecidos por el tiempo, pero sus ojos reflejaban el terror eterno. Parecían gritar en silencio, en un canto que resonaba en el fondo del alma de María. «No están muertas. Luchan», gritó, sintiendo que su espíritu se alzaba con fuerza. La luz proveniente de ella comenzó a calar las sombras, pero aún quedaba un largo camino. «Todo tiene un precio, ¿lo has escuchado?». La voz de don Felipe era ahora más un susurro que una amenaza. «Ellas no pueden irse sin ti. Dale lo que deseas, y todo cambiará». María sintió que su corazón latía como un tambor ensordecedor. «¿Qué quieres que entregue? ¿Mi vida? ¿Mi alma?». Todos sus pensamientos giraban en torno a Valeria. No podía dejar que el miedo la consumiera. Tenía que actuar. Mientras la sombra la tragaba lentamente, un destello de claridad la atravesó. «Ellas necesitan ser escuchadas», gritó a las almas, y se dirigió a Valeria. «Escúchame, cariño, yo te prometo que lo haré. Te traeré de vuelta». En ese instante, la luz brilló intensamente, iluminando todo a su alrededor. Las sombras retrocedieron, pero la lucha no había terminado. Don Felipe soltó un grito colérico, una mezcla de risa y rabia, un eco oscuro que sacudió el bosque. «Nadie puede desafiarme sin pagar el precio. Tienes que hacer un sacrificio mayor». Al dar un paso más adelante, María sintió una presión implacable en su pecho. Era el peso de todas las vidas perdidas, todas las promesas rotas. La luz de su amor comenzaba a fusionarse con el horror de sus decisiones pasadas. «No soy solo una madre», exclamó. «Soy más que eso. Soy la fuerza de cada mujer que ha sufrido en este lugar, y voy a convertir el dolor en poder». Las almas de las mujeres que la rodeaban empezaron a unirse a ella, sus voces entrelazándose con la luz que surgía de María. «Liberamos liberamos a todas», susurros llenos de ardor y venganza. María sintió una oleada de energía, una fuerza que permitía que su amor se convirtiera en el arma más poderosa. Valeria comenzó a vislumbrar en medio de las sombras, su rostro de súplica se transformó en uno de esperanza. «Mamá, yo veo la luz». Pero justo en ese momento, la sombra del altar comenzó a abrirse, como un abismo hacia lo desconocido. «María, no lo hagas». Don Felipe gritó. «Si te entregas a esa luz, no habrá retorno. Perderás no solo tu vida, sino también a tu hija». Una puerta oscura se abrió ante María, una opción que la llevó a la incertidumbre, pero había algo claro en su corazón. «Elijo ser luz», gritó, arrojándose hacia el resplandor. El viento huyó con furia, los ecos de las almas se entremezclaron en un grito atronador que resonó en la noche. De repente, el altar tembló, y un rayo de luz escapó, arrastrando a María y a Valeria hacia su interior. Don Felipe rió enloquecido mientras la oscuridad se retorcía. «Nadie sale de aquí. Nunca». Y justo cuando todo parecía desvanecerse, un silencio inquietante cubrió el bosque. María sentía que caía en un abismo, pero había logrado liberar a su hija, o se dirigía hacia un destino sombrío del que no podría escapar. El terror se había desatado y el bosque ahora sabía que estaban ligados para siempre, presos en un ciclo de sufrimiento y salvación. La pregunta que resonaba en la bruma era, ¿de qué servía el sacrificio si el verdadero horror apenas comenzaba? María y Valeria se encontraron inmersas en un vacío iluminado por una luz intensa pero fría,
como un reflejo de un universo paralelo donde el tiempo no existía. El aire alrededor de ella se sentía denso, casi tangible. Era un lugar donde las esperanzas se mezclaban con el miedo, y donde las sombras se mantenían a raya, inseguras ante esa luminiscencia. ¿Mamá? La voz de Valeria, ahora llena de incertidumbre, resonó bajo el eco del silencio. Su figura era un halo de luz, contrastando con la negrura de las sombras que aún acechaban a su alrededor. ¿Dónde estamos? María, aún temblando por la experiencia reciente, logró esbozar una sonrisa. Estamos juntas, cariño. Eso es lo que importa. Pero en lo profundo de su ser, una inquietud crecía. La voz de don Felipe todavía retumbaba en su mente como un mal augurio, advirtiéndola sobre las consecuencias de sus decisiones. Y si al elegir la luz estaban cayendo en una trampa aún más oscura, de repente, otra luz comenzó a expandirse frente a ellas, mucho más realista y preocupante. Era un espejo deformado, donde podían ver imágenes de aquellas almas perdidas que habían clamado por liberación. Cada rostro era otro recordatorio del precio de la lucha en la que se habían involucrado. No podemos quedarnos aquí. Debemos seguir adelante, exclamó María, sintiendo que el tiempo apremiaba. Sin embargo, un profundo eco llenó el nuevo espacio, como un susurro imponente que las envolvía. Siempre habrá un precio que pagar. Las sombras empezaron a tomar forma, deslizándose y retorciéndose a su alrededor, manifestándose como humanoides en un espectáculo grotesco. Eran las almas de las que María había oído hablar, aquellos rostros desvanecidos que una vez fueron mujeres con sueños, ahora convertidos en sombras emitiendo un grito mudo de dolor. Valeria se aferró a la mano de su madre, su mirada llena de terror. ¿Qué quieren de nosotras? La angustia hizo que su voz temblara, haciendo eco con el sonido doloroso de las almas perdidas. Una figura apareció al frente, sobresaliendo del grupo de sombras. Era una mujer, pero su cuerpo estaba mitad desvanecido, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Nos han llamado, dijo con voz quebrada. Las sombras buscan venganza. Buscan liberar lo que quedó atrapado en este lugar. Y tú, María, has ofrecido tu luz a cambio de nuestra libertad. María sintió el sudor frío recorrer su espalda. La verdad era clara, liberar a Valeria significaba entrar en un pacto oscuro. ¿Qué debo hacer?, preguntó, respirando entrecortadamente, cada palabra un eco desesperado. La mujer sombra extendió una mano, señalando a un punto oscuro en el centro del espejo. Tu alma es el sacrificio que necesita este lugar. Solamente así podrás romper el ciclo. No. No puedo hacer eso. La negación brotó de su pecho, pero su incertidumbre resonó en sus ojos. No podemos hacer eso. No voy a dejarte, Valeria. El viento comenzó a arremolinarse a su alrededor, llevándose consigo las risas de don Felipe, un recordatorio de que todavía estaba al acecho. El tiempo se acaba, advertía la voz en su mente mientras un frío intenso comenzaba a consumir las aletas de su corazón. Todo está conectado, y el sacrificio hará que conectes con las almas perdidas. Las sombras se acercaron, danzando de manera hipnótica, convenciendo a María de que su verdadera lucha apenas comenzaba. La luz de amor en su interior palpitaba débilmente ante la presión incesante. ¿Y si no hay retorno? ¿Y si me pierdo para siempre? La mujer sombra sonrió con tristeza. Algunas elecciones son más grandes que una vida o dos. María sintió que la tierra temblaba, la luz titilaba y las sombras parecían conquistar el espacio. Su corazón latía con fuerza mientras se encontraba ante la decisión más aterradora de su vida. Quedarse y luchar por un amor, o sacrificarse por una esperanza incierta. Entonces, la figura de Valeria se dibujó frente a ella, más clara. Mamá, yo confío en ti. Tú siempre has sido fuerte. Y al instante, un destello de luz reverberó, cortando la oscuridad. Mientras nuevas sombras emergían, revelando rostros de mujeres por salir, el segundo temblor fue más intenso. ¿Qué harás?, resonó una voz, más cercana y ominosa que nunca. Todo giraba a su alrededor, y en el centro, María vio su propia paz. La luz era más que una lucha. Pero las sombras avanzaban, listas para devorar todo. Tu decisión, María, será la que determine nuestro destino. El eco continuó retumbando mientras una grieta se abría en el espejo.
La posibilidad de otra vida, pero también el abismo de su propia condena. Y mientras una nube oscura se cernía sobre ellas, la elección se acercaba. Un futuro incierto aguardaba, y el ciclo podría estar a punto de comenzar de nuevo. ¿Qué pasaría si el futuro ya estaba escrito en la oscuridad? El abismo que se abría ante María no era simplemente una grieta, era un portal al horror. El aire se volvió más pesado, como si la esencia misma de las almas atrapadas estuviera intentando salir, a la espera de su liberación. María se sintió desbordada, un remolino de emociones fue surgiendo en su pecho. La luz de su amor por Valeria iluminaba su camino, pero ese mismo amor ahora parecía estar amenazado por sombras que se acercaban con rapidez, susurrando promesas seductoras. Debo tomar una decisión, se dijo María, pero las palabras se le atragantaban, perdidas en el eco de un silencio que se tornaba insoportable. Las almas perdidas giraban a su alrededor, la angustia reflejada en sus rostros espectrales. ¿Qué pasará si elijo mal? Se debatía entre el impulso de proteger a su hija y el deseo de no perderse a sí misma en el proceso. Mamá. La voz de Valeria rompió el hechizo momentáneo. La mirada de su hija, mezcla de miedo y fe, la ancló a la realidad. No voy a dejarte ir, pelea por mí. Las palabras resonaron en el vacío, un grito de desesperación que retumbó en el corazón de las sombras. Mientras las sombras avanzaban, María sintió que su pecho se apretaba. Basta. No permitiré que tomen lo que es mío. Sus ojos se fijaron en la mujer sombra, y aunque su presencia era aterradora, un destello de comprensión atravesó su mente. Esa mujer, que una vez había sido como ella, ahora representaba la trampa en la que estaba a punto de caer. ¿Qué te pasó?, preguntó María, intentando conectar con esa sombra desvanecida. Perdí mi luz por salvar a otros, respondió la mujer, su devenido espíritu parecía contraerse con cada palabra. Pagué el precio. Ahora ya no hay retorno. Las sombras a su alrededor murmuraron en un coro de pensamientos reprimidos, como si respondieran a la pregunta en la mente de María. Se dio cuenta de que, antes de ser madre, había sido más fuerte de lo que creía. Su vida había estado llena de sacrificios, pero nunca había imaginado que tendría que enfrentar algo tan oscuro. La tentación de dejarse llevar por la desesperanza parecía creciente. María. La voz de Valeria interrumpió su confusión. Esto no es tu batalla sola. Lucha con todo lo que tienes. Un instante de calma se apoderó de ella. La luz brillante en su interior comenzó a resplandecer con más fuerza. Sintiendo esa conexión profunda entre madre e hija, María supo que era hora de tomar una decisión. El sacrificio había sido mencionado, pero había otra opción: no ceder al miedo, no dejarse dominar por la oscuridad. Si quieren mi luz, tendrán que luchar por ella, murmuró con confianza renovada. Las sombras se detuvieron en su camino, sorprendidas por el cambio en su energía. No eres quien pensábamos, dijo una voz de entre ellas. ¿Te atreves a desafiarnos? Sí, respondió María, sintiendo que la luz dentro de ella crecía. Un resplandor casi cegador irradiaba de su ser, haciendo que las sombras se retiraran. No obstante, esa luz comenzó a atraer más figuras, no solo rostros conocidos, sino otros que parecían famélicos y errantes, en búsqueda de algo más que solo la oscuridad. Mamá, ten cuidado, gritó Valeria mientras las primeras sombras se lanzaban hacia ellas, como flechas en la niebla. El tiempo no estaba de su lado. Entonces, las figuras comenzaron a girar alrededor de María, como si su luz fuera brújula para las almas perdidas. Pero no todas parecían amistosas. Algunos rostros eran agresivos, ansiosos por arrastrar a María a su propia condena. Luz. ¿De qué luz hablas? Ven a nosotros y pagarás el precio, coreaban, creando una atmósfera envolvente que amenazaba consumirlas. María se sintió acorralada en medio de un tumulto de sombras y resplandores. ¿Cuánto tiempo más, hasta que todo se convierta en un eco?, se preguntaba, mientras el choque de luces y penumbra se intensificaba. Al recordar la voz de don Felipe, un frío gorjeo susurró en su mente. El sacrificio no es solo el costo de una vida. Es el costo de todo lo que eres. Cuando la oscuridad se espesó, un nuevo terror tomó forma.
El portón del espejo empezó a cerrarse, como si el tiempo y la oportunidad se evaporaran a su alrededor. María comprendía que el tiempo se esfumaba. Debía actuar, y debía hacerlo ahora. Pero, ¿cómo podría mover las sombras y asegurar la salvación de Valeria, sin ser también consumida por el mismo sacrificio que temía tanto? La grieta en el espejo temblaba, a un instante de desaparecer. Mamá, elige. Resonó la voz de Valeria, desgarradora y llena de urgencia. El reloj de su destino daba sus últimos ecos. La elección, que prometía alterar el rumbo de sus vidas, se soltaba como un hilo de seda a punto de romperse. La oscuridad rondaba, esperando un descuido, un titubeo, y María, atrapada entre la luz y la sombra, comprendió que en ese frágil instante se definía no solo el futuro de ellas, sino el de toda alma atrapada en aquella realidad devastadora. Así, con el abismo llorando por su sacrificio, María alzó la voz, dispuesta a desafiar a lo desconocido y a reclamarse a sí misma. Que venga lo que tenga que venir. En ese momento, la decisión se gestaba en el aire. ¿Sería suficiente su luz para afrontar la oscuridad que se cernía sobre ellas? El momento era crucial. María sentía el sudor frío en su frente y las palpitaciones de su corazón resonando en sus oídos. Las sombras comenzaron a agitarse, como serpientes ansiosas por atrapar a su presa, al tiempo que la grieta del espejo se alejaba de su alcance, como si burlara su desesperación. Las palabras de Valeria seguían vibrando en su cabeza: elige. Era un eco que insistía en la urgencia de su decisión. María miró a su alrededor, las almas atrapadas giraban en un ciclo interminable de sufrimiento. Cada rostro, cada susurro, parecía exigirle algo que no estaba lista para dar. No, exclamó, alzando la voz por encima del murmullo. No seré otra más en esta prisión. Su determinación creció como una llama. A medida que la luz dentro de ella se expandía, las sombras empezaron a perder su forma, titilando como pequeñas llamas temerosas. ¿Qué harás?, bromeó una sombra, con una risa que resonaba como un trueno en la penumbra. Te has atrevido a desafiar nuestro dominio. Pero recuerda, el miedo puede ser un aliado poderoso. María tomó una respiración profunda, sintiendo que el aroma del miedo le quemaba las fosas nasales. ¿Era cierto? ¿Podría el miedo transformarse en su arma? Sin pensarlo dos veces, cerró los ojos y se confrontó con todas sus inseguridades. El temor de perder a Valeria, de olvidarse de sí misma, de ser arrastrada a la oscuridad. Soy más que mi miedo, murmuró con fervor. Con sus ojos cerrados, visualizó su amor por Valeria como un faro, una luz que podría romper el hechizo de la oscuridad. Abrió los ojos, y cuando lo hizo, no solo vio las sombras, sino también las figuras de las almas atadas, que parecían esperanzadas, ansiosas por liberarse. Escúchame, gritó, dirigiéndose a todos. No tienen que seguir atados. La luz vive en ustedes. Las sombras titilaron, sorprendidas por la súbita claridad en su voz. ¿Qué sabes del dolor? ¿Qué puedes ofrecernos que no hayamos perdido ya?, respondió la mujer sombra, su mirada llena de frustración y resentimiento. Puede que haya perdido todo, admitió María, sintiendo cada palabra como un puñetazo en el estómago, pero aún tengo a Valeria. Su amor es mi ancla. En este abismo, juntos podemos encontrar la salida. Las sombras comenzaron a retroceder, y en ese momento, una realidad comenzó a formarse en el aire denso. María podía sentir cómo su amor estaba creando una burbuja de luz, como un escudo que las protegía. Sin embargo, la mujer sombra no se rendía. Te lo advertí, el costo será alto. No podrás salvarte a ti misma ni a tu hija sin un sacrificio, clamó la sombra, visiblemente enfurecida. ¿Y si yo elijo el sacrificio?, replicó María, con una resolución que resonaba como un eco de su propia valentía. Puedo perderme, pero no perderé a Valeria. Las sombras empezaron a girar nuevamente, esta vez con furia desenfrenada, arrastrando sus aullidos por el aire. María sintió que el abismo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera a punto de devorarlas. Tomen mi luz, pero dejen que Valeria se vaya, gritó, sintiendo que la luz dentro de ella empezaba a desgastarse. Un silencio tenso invadió el abismo mientras las sombras se detenían. Un extraño juego de poder era palpable, como si la oscuridad esperara un movimiento en falso de su parte.
¿Estaría colaborando en su propia destrucción? De repente, una voz retumbó en el aire, grave y profunda: el sacrificio no solo se mide en luz, María. Es en el eco de un grito, una vida quebrada. ¿Te atreves a escuchar? ¿Qué oscuros secretos se desvelarán si eliges la verdad? El espejo comenzó a girar, reflejando imágenes distorsionadas de su vida, de Valeria, de sus desafíos, de un camino que había tomado. Con cada imagen, una certeza se afianzaba en su corazón, una conexión con las almas atrapadas que se convertía en una corriente eléctrica entre ellas. Valeria, gritó, mientras el abismo se retorcía como una serpiente furiosa: corre. Pero Valeria no se movió, aún aferrada a su madre, luchando contra el viento que las empujaba hacia el abismo. Las sombras palpitaban a su alrededor, y la tensión se sentía como un hilo listo para estallar. En ese instante, María vio lo que un día había sido, su propia lucha interna, una madre dividida entre el amor y el sacrificio, entre la luz y la sombra. Sus ojos se encontraron en un instante fugaz. Allí, en el miedo había un destello de esperanza. Era la hora de descubrir quién sería más fuerte, la luz de María o la vorágine de la oscuridad. La grieta se expandía, ofreciendo un último aliento de oportunidad. Cuánto estaba dispuesta a sacrificarse para cambiar el destino de su hija, y así, con el abismo rugiendo más fuerte, la decisión cayó: sería un sacrificio que las liberaría, o el último eco del horror. María sintió como si el aire alrededor de ella se volviera más denso, un peso aplastante que la mantenía anclada al suelo. Los ecos de las almas atrapadas se pronunciaban con mayor intensidad, y las sombras ahora giraban como un torbellino oscuro, hambrientas de devorar su determinación. Valeria volvió a gritar, esta vez con una voz quebrada: «Debes dejarme». Pero su hija permaneció firmemente a su lado, como si un hilo invisible las uniera, un lazo indestructible que desafiaba las leyes del terror. Las sombras se abalanzaron sobre ellas, y una risa sarcástica resonó en el aire. «Tu amor es tu debilidad», ululó la mujer sombra. «¿No ves el peligro inminente? Este lugar se alimenta de la desesperación, el sacrificio no será suficiente». María recordó las advertencias pasadas de sus ancestros, historias susurradas al calor de la fogata sobre un rancho maldito donde las mujeres habían sido víctimas de sus propios sacrificios. Recordó a las abuelas, a las primas, todas atrapadas en un destino que parecía diseñado por la misma oscuridad que ahora las acosaba. «No podemos seguir repitiendo sus errores», exclamó, sintiendo que su corazón latía con una fuerza que le daba poder. «Las sombras no pueden controlar nuestro destino». De repente, sintió una electricidad en el aire, como si las almas atrapadas se unieran a su causa. Los rostros de aquellas mujeres perdidas aparecieron por breves instantes ante sus ojos, y en sus miradas había un pedido claro: «Libéranos». Las sombras vacilaron, pero la mujer sombra mantenía su risa burlona. «Crees que te has liberado, pero en el fondo sabes que solo eres un reflejo de tu madre». Y ella fracasó. María apretó los dientes, recordando las historias. «No aceptaré el destino que me impusieron», gritó, y en ese momento, su luz brilló más intensamente. Podía sentir cada alma a su alrededor, cada gota de sufrimiento y anhelo por libertad, transformándose en un torrente de energía. «Mira», le ordenó a la mujer sombra, señalando hacia la unión de luces. «Ustedes también pueden liberarse. No están solas en este abismo». Era como si un eco de luz hubiera comenzado a fluir entre ellas, una conexión poderosa que iluminaba la habitación a oscuras. Cada chispa se convertía en un faro de esperanza, empujando a las sombras hacia atrás, aunque la mujer sombra se aferraba con furia. «Esto no ha terminado», gritó, mientras sus manos intentaban alcanzar a María y Valeria, pero el poder del amor y la unión de las almas atrapadas cobraban fuerza. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero en ese proceso, la grieta del espejo se expandió más, abriendo una visión del futuro aterrador que esperaba fuera de su alcance, donde la oscuridad y la desolación reinaban. «¿Estás lista para enfrentar lo que viene?», la mujer sombra siseó, su voz llena de promesas rotas. «Aunque caiga, lo haré con la luz en mi corazón», respondió María, con resolución. En ese momento, la grieta del espejo comenzó a cerrarse, pero no antes de que una imagen desgarradora llenara su mente, imágenes de su madre siendo arrastrada por sombras, gritando y luchando, y luego el silencio. Ellas fallaron,
pero yo no pensó, abrazando fuertemente a Valeria. Vamos, gritó, dándose un empujón hacia adelante. La bruma gris del abismo comenzó a abrumarlas, pero María sentía que cada sacrificio, cada lágrima, cada búsqueda de esperanza de sus antepasadas se convertía en su fuerza. Justo antes de que la oscuridad se cerrara sobre ellas, escuchó un grito desgarrador en su mente. El verdadero sacrificio no es lo que das, sino lo que decides creer, resonó la voz. El sitio estalló en un caos de luz y sombras mientras la grieta se cerraba a una velocidad vertiginosa. La última imagen que vio antes del vacío fue la de Valeria sonriendo, pero luego todo se desvaneció, un sonido sordo de cristal rompiéndose resonó en el silencio, y lo único que María deseaba era saber si su elección había sido suficiente para liberarse. Pero en ese instante de oscuridad absoluta, una nueva realidad comenzó a tomar forma. ¿Lo habremos logrado?, preguntó Valeria con miedo, mientras se aferraban en la oscuridad, pero antes de que María pudiera responder, un eco escalofriante resonó a su alrededor, como un susurro siniestro que decía, «Bienvenidas de nuevo». María sintió el sudor frío correr por su frente. Lo que habían enfrentado no era solo el principio de una batalla, era solo el inicio. ¿Cuáles eran las monstruosidades que todavía les esperaban en esta nueva oscuridad? La oscuridad se disipó lentamente, dejando tras de sí un silencio inquietante. María y Valeria se encontraron de pie en un claro iluminado por la luz del alba, el bosque parecía haber retrocedido en sus pesadillas. Sin embargo, el murmuro lejano de las almas perdidas resonaba en sus oídos como una letanía. Era una sensación de recuperación, pero también de pérdida. ¿Estamos a salvo?, preguntó Valeria, su voz temblorosa escaneando el aire espeso. María, aún desorientada, miró a su alrededor. El paisaje seguía siendo conocido y extraño a la vez. La tranquilidad del lugar, donde alguna vez solo existía miedo, resonaba con una nueva promesa. «Lo hemos hecho, cariño». «Estamos juntas», respondió María, sonriendo con una mezcla de alivio y confusión. Pero la mirada de Valeria seguía capturando una inquietud escondida. María sintió que un nudo se formaba en su garganta. Sin embargo, ¿a qué costo? Con solo un pensamiento, se preguntó si la lucha había terminado realmente. De pronto, un escalofrío atravesó el aire, acompañando a un sonido distante, una risa burlona que reverberaba en su mente. «No puede ser», murmuró María. La figura de don Felipe apareció en la penumbra al borde del claro, su risa se mezclaba con sombras, y en sus ojos brillaba una locura fría que les congelaba la sangre. «¿Qué han hecho?», preguntó, su tono suave, pero con un claro tinte de ira contenida. «¿Creen que pueden liberarse tan fácilmente?». María apretó los puños, esta vez no iba a dejar que sus miedos la dominaran. «Esto termina aquí, don Felipe. No tienes poder sobre nosotras». Las palabras salieron con una convicción desbordante, alimentadas por el amor que había enfrentado tantas criaturas oscuras. Don Felipe sonrió, pero su expresión cambió, revelando una furia incontrolable. Las sombras nunca se desvanecen, solo esperan. Un viento helado azotó el campo, retorciendo árboles y plantas. Por cada luz, existe una sombra, y tú, María, has encendido una antorcha que atrae lo peor de este mundo. «Nosotros estamos fuera de tu alcance», gritó María, sintiendo como el aire se cargaba de tensión. «No permitiré que continúes esta maldición». Valeria, sintiendo la energía vibrante a su alrededor, tomó la mano de su madre con fuerza. «Las mujeres no son sacrificios. Son fuerza», exclamó, recordando la unión de las almas que habían llegado para liberarse. Las voces de aquellas mujeres resonaban en su interior, llenándola de valor. «Piénsalo bien, María», la voz de don Felipe se arrastró como un eco en el aire. «Tu lucha y sacrificio solo han despertado la ira de lo que realmente acecha en este bosque. Tu madre no fue la última, pero tú puedes serlo». En ese momento, sombras comenzaron a surgir de la espesura, tomando forma, danzando y cerrando filas, creando una muralla oscura que avanzaba hacia ellas. «Luz». Valeria gritó, y en ese instante, el corazón de María reconoció su poder. En los ecos de todas aquellas mujeres, se sentía la fuerza que había sido contenida por tanto tiempo. «Lo haré por ellas», dijo María, con determinación. Con cada palabra, sostenía la luz brilla en su pecho.
No más oscuridad. Comenzó a concentrar su energía, llamando a las almas que habían estado atrapadas como un viento de libertad. Uníos a nosotras. Las figuras de las mujeres comenzaron a aparecer, flotando como luces, un halo de esperanza en el momento de la desesperación. Las sombras se desvanecieron al instante, titilando con confusión y miedo ante la luz que claramente había renacido. El aliento contenía el poder de generaciones, ahora unidas, enfrentando la opresión. María, hazlo, gritó Valeria, sintiendo la fuerza del vínculo que las unía. Con un grito poderoso, María extendió ambas manos. Nunca más seremos sacrificadas. Nunca más caeremos en sus garras. La luz se intensificó y las sombras comenzaron a retroceder, absorbidas en la pureza del amor que irradiaban. Don Felipe chilló, la locura en su mirada se transformó en desesperación. No puedes hacerlo. Nosotros podemos. Juntas, somos más fuertes, respondió Valeria, con el brillo de paso al lado de su madre. La unión de ambas generaciones desbordó en una explosión de luz, dejando solo espacio para la oscuridad que se desmoronaba. Con el último estertor de resistencia, un relámpago partió el cielo. La figura de don Felipe se desvanecía, atrapada en su propio caos. La luz devoró su risa en un caos resonante, su eco desapareciendo mientras la balanza del poder se equilibraba. En un último destello, el bosque cambió. Las sombras estaban selladas en sus confines, atrapadas en el miedo que habían infundido. Las almas perdidas finalmente fueron liberadas, y sus susurros suaves llenaron el aire, agradeciendo a María y Valeria por romper el ciclo de terror. ¿Lo hemos hecho? Valeria preguntó, su voz en un susurro. María sintió, una mezcla de lágrimas y sonrisas danzando en su rostro. Lo hicimos. Ahora, siempre seremos recordadas, jamás olvidadas. Pero la inquietud de los ecos aún parpadeaba en su mente. Sabía que la lucha era eterna y podía volver en formas distintas, pero ahora su luz brillaría más que cualquier sombra, un legado que llevarían consigo. Se dieron la mano, sus corazones entrelazados en un amor inquebrantable. Juntas habían enfrentado la oscuridad y habían resplandecido en la luz. Con el nuevo amanecer, un futuro de esperanza les esperaba. Mientras el sol iluminaba el camino, María y Valeria miraron hacia adelante. Todo comienza ahora, murmuró María. Sí, siempre juntas. Y así, avanzaron hacia la vida, con el eco de la fuerza femenina resonando en sus corazones, y sabiendo que el amor siempre triunfa sobre la sombra. ¿Te gustó la resolución? Si disfrutaste esta historia y quieres más relatos como este, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a esta emocionante conclusión. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, me muero por leerlas. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.